Mario Ávila. En Fórmula Noticias Tabasco. La voz de los estados. Es lunes del comentario de Mario Ávila, la voz de los estados en Radio Fórmula. Mario, ¿cómo estás? Vamos a platicar del tema de Oaxaca, de los maestros de la CENTE, de las negociaciones con la Secretaría de Gobernación, en fin, de este caos que están causando en toda esta zona. Buenos días. Gracias, Ileana, Gabriel, muy buenos días, y a la audiencia de Fórmula Tabasco. Me da mucho gusto estar con ustedes, como todos los lunes. Pues la verdad es que la situación de sí grave se acentúa en estas últimas horas. El secretario de Gobernación pues ha referido ya que el tiempo se acabó y las posiciones se han reducido a lo que parece ser algo intransitable y no negociable, que es en resumidas cuentas la ley y el Estado de Derecho. Es decir, los profesores dicen que no estarán modificando su posición ni sus acciones si no se deroga la reforma constitucional de la educación, es decir, la reforma educativa. Situación a la que no puede acceder el gobierno pues de ninguna manera, porque además, aunque así lo quisiera, es imposible, dado que las leyes, ustedes saben que son facultades del Congreso, es facultad del Congreso, y aquí se trata, de una modificación constitucional. Así es que ante ese escenario, la verdad es que las horas por venir son bastante inciertas, pero sobre todo diría yo tensas, porque este movimiento que ha tenido una identificación plena y a cabalidad, digamos, con el estado de Oaxaca, sabemos que tiene pues réplicas muy importantes en Chiapas, en Michoacán y en Guerrero, que habría que decir, por cierto, que la CENTE surge realmente en Chiapas, la coordinadora inicia en Chiapas, aunque de manera más notoria sabemos que su bastión es Oaxaca. Estas cuatro entidades, por décadas, pues han presentado esta condición de maestros que pues son una escisión del CENTE y que han llevado una agenda propia. Pero ahora vemos a otros estados en donde con presencias no tan numerosas como en estos cuatro estados que referí, pues sí podría comenzar, digamos, expandirse este fenómeno de protesta política, porque hay que dejar muy claro que es menos del 7% de los maestros lo que representa a la CENTE, y hay que dejar muy claro también que no todos los que están en las marchas son maestros, y perdón por la reiteración, y hay que dejar muy claro también que lo que persiguen no son propiamente asuntos que tengan que ver con la educación. Digamos, son sus asideros, la reforma educativa, pero son los asideros para mantenerse en una condición en la que han venido planteando desde hace 34 años, como lo referíamos en un comentario pasado, desde que en el gobierno de Eladio allá en Oaxaca, pues se crea este IEPO que se extinguió en abril del año pasado, pero que les daba acceso a dinero y sobre todo a poder. Cuando esas condiciones las han perdido, como ha ocurrido últimamente, pues ahí está el origen y el motivo de estas marchas. Realmente la educación es algo secundario para ellos, es el motivo, si quieren llamarlo así, de su lucha, o es la justificante, vamos a decirlo así, de su lucha, porque los motivos realmente refieren al poder y al dinero. Y en cuanto a qué pueda pasar en las próximas horas, como les decía, es una situación de tensión, es una situación de incertidumbre, pero el gobierno tendrá de alguna manera que tomar acciones bien planeadas para no terminar emboscados, como ocurrió hace algunas semanas en Oxtitlán, acciones que lleven, digamos, a la contención, detención y liberación de vías de comunicación de estos grupos, sin que ello suponga, para empezar, un solo disparo, y en un segundo lugar, sin que ello suponga que después de la presencia policíaca, estos grupos retomen las carreteras. La verdad es que el panorama no es halagüeño, no es esperanzador, por el contrario, podría ser, digamos, de pronóstico reservado, porque las posiciones, insisto, se han polarizado y han llegado al escenario irreductible. Si no se deroga la reforma, no habrá el levantamiento de los plantones, y el gobierno evidentemente no está en la ruta de derogar la reforma. Esa es la condición en la que nos mantenemos y por la que, diría yo, hay que estar atento en las próximas horas. Un impasse literal, Mario.
Pues no lo veo, Gabriel, yo no vería tanto el impasse porque los bloqueos continúan creciendo, se habla de 17 para esta mañana, de 4 de julio, es decir, ellos siguen en lo suyo, precisamente en estas horas, así es que el impasse podríamos quizás referirlo a una simulación de diálogo porque pues no se está alcanzando nada con ello. Ahí podríamos referirlo, pero los maestros continúan acrecentando su presencia en distintas vías de comunicación y el estado de Oaxaca pues está sitiado, puede gustar o no esta expresión a los gobiernos, me refiero al estatal y al federal, pero esa es la realidad. Híjole. Complicado, Mario, porque de repente cuando vemos que la gente de la CENTE y estos líderes magisteriales que están buscando sus propios intereses, no les importa el nivel de violencia al que tenga que llegar por mantenerse ahí, por enfrentar a las autoridades, y la reacción pueda ser violenta, como lo está diciendo el secretario de Gobernación, de que ya van a levantar estos bloqueos que están afectando a tanta gente. Lo mismo en Chiapas, aquí en Tabasco estamos afectados por el de Chiapas de Villahermosa Escárcega. Entonces, lo que pueda venir termina revirtiéndosele al gobierno federal en caso del desbloqueo y de que haya heridos y que, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Mira, me parece que es un movimiento que socialmente está plenamente rechazado y desacreditado, es decir, en términos de mayorías, la mayoría hoy no quiere a la gente, no ve con simpatía sus propuestas, sus fundamentos, y lo que necesitan ellos para mantener vivo el discurso, para mantener viva la lucha, es lo que vimos precisamente en Nochtitlán. Víctimas, desafortunadamente, aunque sea un costo tan alto, pero necesitan de alguna manera inyectar oxígeno a su movimiento y eso solo se los va a dar la victimización, ya sea la de detenidos, como ellos les quieren llamar presos políticos, que no tendría que ver con ello porque hay delitos acreditados en su acción, y por otra parte, no les importa, como tú señalas, Ileana, que se llegue a la muerte, porque con ello mantienen vivo su discurso, un discurso que no transita, digamos, por los cauces legales de este país, ni de ninguno, digamos, porque una acción constitucional no puede ser desconocida por un grupo o un puñado de personas en alguna región del país, porque esto, digamos, sentaría un precedente muy importante a que si mañana hay alguna reforma en materia constitucional para, vamos a decirlo así, la reforma energética, pues surja un grupo en el estado de Veracruz, por ser un estado, o como ustedes, en Tabasco, que no estén de acuerdo con las medidas que se impongan al sector petrolero y entonces que se eche abajo la reforma energética, pues tampoco puede ser. Y por otra parte, bueno, cuando digo delitos acreditados, en estos momentos tienen más de 50 camiones robados. Y esto me parece que es bien importante decirlo con todas sus letras, porque de pronto se dice toma de camiones. No, no es toma de camiones, es robo de camiones. O sea, continúan los robos de su parte, continúan los saqueos, continúan en todo momento el secuestro a conductores, a operadores. Entonces, de lo que estamos hablando es de delitos acreditados y en ese sentido el gobierno podría actuar en consecuencia. Sí, nada más que, digamos, la estrategia a plantear es sumamente complicada y muy comprometida, porque no puede haber un disparo, porque no puede haber un número de heridos considerables. En este país desde el 68, bueno, pues todo se considera represión, aunque en lo que se esté es en la persecución del delito. Muy bien. Gracias, Mario. Gracias a ustedes, muy buenos días.